Hola, muy buenos días amigos, sean bienvenidos a su programa Estrategias de Litigación. Les envío un cordial saludo de su amigo Luis Octavio Espinosa Bonilla. Un saludo también de parte del doctor Miguel Ángel Aguilar López, de la doctora Marisa Jaramillo Cuenca y del doctor Hermenegildo Jorges. Sean bienvenidos, reitero, al Instituto Givo y a este su programa. El día de hoy nos engalana con su presencia el maestro Jonathan Mejía Iglesias. Él precisamente es agente del Ministerio Público en el Estado de México. Ha sido catedrático en diversas universidades públicas y privadas. Cuenta entre sus estudios precisamente con estudios de licenciatura en Derecho, maestrías en Amparo y en Derecho Penal, actualmente cursando el doctorado precisamente en su Instituto Givo. Amigo Eric, sé bienvenido, nos complace el que te hayas brindado un espacio en tu agenda para poder charlar con nosotros, amigo. No, pues al contrario, muchas gracias al Instituto Ivo, también maestro por la invitación, al maestro Aguilar también por haberme invitado. Pues es un placer estar aquí. No, hombre, amigo, pues seas bienvenido y vamos a entrar en materia. El día de hoy vamos a platicar respecto de la incorporación de los datos de prueba en esta audiencia inicial, en su continuación de esta audiencia inicial, y los argumentos que pueden hacer tanto defensores como agentes del Ministerio Público. Para situar a las personas que amablemente siguen esta transmisión, pues bueno, es evidente que el artículo 19 constitucional establece que el juez debe resolver situación jurídica del imputado en un plazo de 72 horas. De acuerdo al numeral 313 de la Codificación Nacional Procesal, se establece 3 tiempos para resolver situación jurídica, ya sea en la propia audiencia, en plazo constitucional de 72 horas o en su duplicidad a 144 horas si la defensa desea incorporar algún dato de prueba. En esa inteligencia, amigo Eric, justamente ese es el tema que nos ocupa, esta incorporación que puede hacer el defensor, pues se limita exclusivamente al defensor, no pueden hacer esta incorporación el agente del Ministerio Público ni la víctima, ofendido o asesor jurídico. Es un derecho que le atañe únicamente al defensor, y eso es lo que inicialmente abordaríamos, amigo. En tu experiencia, vamos, ¿cuál es la dinámica para incorporar esos datos de prueba en ese plazo de prórroga constitucional, amigo? Pues mira, iniciaría yo, previo a esta incorporación, pues como un preámbulo, pues desde la detención, ¿no? O sea, a partir, ¿qué es lo que yo pretendo incorporar? A lo mejor como defensor, ¿qué pretendo incorporar? Sí, no debemos dejar atrás que la etapa en la cual desde el momento que el agente del Ministerio Público tiene esas 48 horas y que está investigando, a veces hay un defensor, ¿no? Y ya en la audiencia existe otro defensor diverso, ¿no? Entonces a veces puede ser que un defensor abarque todo y pues va preparando, ¿no? Va preparando, tiene acceso a la carpeta, va preparando sus datos de prueba, que es lo que tiene, ¿no? De cierta manera, y muchas veces, ¿qué crees, maestro? Que muchos defensores lo que hacen es llevar pues la situación pasiva, ¿no? Ahí nada más hacen un debate con respecto a la vinculación, incluso refieren que van a resolver en ese momento, y por supuesto pues considerablemente el artículo 316 establece las hipótesis y requisitos para vincular a proceso, y con datos mínimos que aporte la Fiscalía, pues va a vincular a proceso, ¿no? Entonces es relevante que desde el momento en el que el defensor toma el caso, pues empiece a preparar esa teoría del caso. Si bien es cierto, bueno, hay varios autores que refieren que esta teoría del caso pues no se puede cambiar, ¿no? Que no se puede modificar. Sin embargo, pues evidentemente mientras va el paso del tiempo y en cada etapa también ha habido que hay defensores diferentes. Por lo tanto, entonces, pues cada defensor tiene su postura, ¿no? Su forma de llevar a cabo la dinámica de la audiencia. Entonces considero yo que desde el momento en que ya tiene conocimiento este defensor y que tiene acceso a la carpeta de investigación, porque pues es uno de los derechos que tiene también el agente del Ministerio Público en tener en sigilo de cierta manera, cierto tiempo esta carpeta, porque se está integrando, ¿no? Pero en el momento que el defensor tiene acceso ya a la carpeta de investigación, considero yo que ya debe de empezar a generar su teoría del caso, ¿no? Estos elementos que conllevan la teoría del caso y estas también por esos pasos que se llevan para poder construir esta teoría del caso. Y bueno, al momento de
de ya llegar a la audiencia, pues evidentemente ya tienes una visión, ¿no?, como más general respecto de qué datos de prueba en este caso pretendes ofrecer, ¿no? Entonces, en dado caso, suponiendo que fuera una detención que fuera en flagrancia en términos de lo que establece el 146 del Código Nacional, bueno, pues evidentemente va a haber una audiencia de control de detención, ¿no?, en lo cual pues lo fundamental va a ser la detención. Por lo tanto, entonces desde ahí se va creando, ¿no?, como que esos pequeños datos, a ver dónde está el Registro Nacional de Detenciones en primer término, ¿no?, dónde está, a ver cuál es el folio, a qué hora se registró, a qué hora fue la detención. Son cuestiones de pura detención en ese momento, violaciones incluso pudieran ser al debido proceso, pudiera ser violaciones a derechos humanos, no sé, ¿no?, en esa parte. Sin embargo, y habláramos de un término que lo es un cumplimiento de una orden de aprehensión, pues es evidente que se va a ir a una formulación de imputación, ¿no?, directamente, en el cual se le hace saber el hecho que se le atribuye, y en la mayoría de los casos, pues los defensores ya conocen del asunto, pues ya cuando está ingresado al penal, ¿no?, saben que es por cumplimiento de orden de aprehensión, mañana a lo mejor ya es la audiencia, y va a buscar, ¿no?, al Ministerio Público a ver dónde está la carpeta, y en muchas ocasiones, hasta el mero día de la audiencia, se les entrega la carpeta, ¿no?, incluso solicitan receso para poder darle una lectura a la carpeta, porque no están impuestos. Algunos otros se confían un poquito y dicen, no, que se siga, al fin que voy a solicitar la duplicidad, y en ese término, cuando el Ministerio Público emita sus elementos vinculatorios, pues entonces yo puedo prepararme para la audiencia, ¿no? Sin embargo, soy de la idea de que sí pidamos un pequeño receso, pues para efecto de imponernos al 100%, ¿no?, de lo que está. ¿Por qué? Porque el Ministerio Público pues ya trae todo, ¿no?, todo listo, y pues yo considero que está en una situación de cierta manera por ahí de desventaja, en virtud de que pues no conoce el asunto. Entonces es relevante, ¿no?, en primeros términos, pues estar impuesto de esta carpeta de investigación, y posteriormente de la imputación, pues verificar, ¿sí?, como lo establece el mismo Código Nacional, si va a emitir su declaración o no el justiciable, ¿no?, en el sentido de que, bueno, puede ser un dato de prueba que va a aportar al juez, que va a dar luz al juez para efecto de que realice una vinculación, no lo va a tomar en consideración. Incluso el juez de control establece, es el justiciable, le hago el conocimiento que si tú tienes un derecho, y ese derecho es guardar silencio. Pero también otro de sus derechos es emitir una declaración. Si usted emite una declaración, le hago del conocimiento que esa declaración pues puede ser usada en su contra, de cierta manera. Pero si usted no, y guarda silencio, no dice nada, esos son los derechos, yo no lo tomo en cuenta, ¿no? Entonces, esta situación pues es relevante, porque si yo ya tengo estructurada desde el conocimiento de esa carpeta mi teoría del caso, mi visión, pues empiezo precisamente a desprender de esa entrevista ciertos datos de prueba que me van a ayudar, y da veracidad claramente al juez. Si bien es cierto, es uno de sus derechos guardar silencio, pero no menos cierto es que el poder emitir una declaración crea luz al juzgador, pues el artículo 20 constitucional es muy preciso en referir y establecer que el objeto del derecho penal es el esclarecimiento de los hechos, y obviamente pues si emite una declaración el justiciable, y que donde se sitúe en unas circunstancias de tiempo, modo, lugar, pues le causa veracidad al juez, en el sentido precisamente de que le está creando luz, ¿no?, en al momento de resolver. Ahora bien, muchas veces, insisto, se reservan, no, yo no, me guardo silencio, y bueno, eso al final pues, pretendo ofrecer yo datos de prueba, considero yo, digo, de cada quien tiene su perspectiva, la perspectiva de la defensa y perspectiva también de diferentes compañeros, pero considero yo que el que emita una declaración pues crea realidad en el hecho, ¿no? Y que de ahí esa declaración a veces, ¿qué crees, maestro?, que es aislada, ¿no? O sea, sí emitiste tu declaración, ya dijiste que estás en otro lado, que estuviste, a lo mejor no cometiste el hecho, independientemente del hecho que haya sido. Sin embargo, señor juez, ¿con qué le estás corroborando tu dicho? No es donde se quedan. O sea, yo sí te creo, créeme que sí te creo, ¿no?, dice el juez, pero me encuentro inerme ante esta situación porque no me lo estás robusteciendo, ¿no?, con datos reales, nada más es tu palabra. Y es ahí donde viene la estructura de la teoría del caso, que considero yo que ahí viene, ¿no?, esa estructura. A ver, declaro esto, ¿y con qué, señor defensor, estás corroborándolo? No, es que ese día yo estuve en Acapulco, estuve en Cancún, estuve trabajando. Entonces es evidente que en esa duplicidad del término pues voy a ofrecer la carta de su trabajo, y a ojo, porque aquí hay que revisar.
¿cómo lo voy a incorporar, no? De cierta manera, no nada más, señor juez, póngalo, revise, ¿no? Revise. Por supuesto que no, hay vías de incorporación para esos datos de prueba que precisamente voy para allá. Y por eso me retrasé un poquito, maestro, para que también nosotros tengamos una visión, ¿sí? De cómo crear esta dinámica como defensores desde esta perspectiva para poderle crear esa suspicacia. Y créame que cuando tuve una plática igual con un juez compañero y me dice esa situación, ¿no? Dice, no, es que mira, esto es lo que sucede, ¿no? Lo que le acabo de comentar. Y a veces no crea suspicacia, lo que crea más bien suspicacia en el juzgador y pues a toda duda razonable, pues evidentemente va a tener el juez que resolver mediante esa duda, ¿no? Ahora, esta situación, maestro, de que el defensor ingrese y que declare o no declare, no digas nada, no digas nada, y eso se lleva o evidencia de cierta manera a lo mejor en algunos casos ese desconocimiento de la carpeta, porque a lo mejor sí hay elementos, maestro. Fíjate, Eric, que das un punto de inicio muy importante, me parece bastante atractivo. Por principio de cuentas nos das el panorama general de la audiencia inicial, ¿no? Entonces, bueno, esta audiencia inicial, que tratándose de una persona que está detenida, va a ser el primer momento un debate de legalidad de detención, un segundo momento de formulación de imputación, un tercer momento para ejercer derecho de declaración o guardar silencio, posteriormente la incorporación de datos de prueba para la vinculación a proceso, ¿no? Y nos das el otro supuesto, cuando no hay detención en flagrancia y entonces por cumplimiento de orden de aprehensión para formular imputación, y de ahí en adelante son los mismos pasos. Eso me parece muy atinado de tu parte. En términos del numeral 307 nos das el panorama general de esta audiencia inicial. Pero me parece muy interesante esta construcción que haces, que inicialmente nos dices, bueno, es que la defensa, previo a decidir qué va a incorporar como dato de prueba en esta audiencia de prueba constitucional, tiene que definir una teoría del caso. Y en tus palabras nos has venido estableciendo dos cuestiones que para mí son paradigmáticas y que tienen que realizarse. La primera es que el defensor tiene que tener acceso a los registros de la investigación. Y la segunda, tener comunicación con su representado, porque va a haber un momento en el que decidan si va a declarar o va a guardar silencio. En tu opinión, de lo que has esbozado hasta el momento, y debo decir, la comparto, se requiere que el imputado emita una declaración. Una declaración para que puedan empezar a construir la teoría del caso por parte de la defensa. Y que esa teoría del caso que va a construir tenga un soporte probatorio, que justamente haga ante el juez una cuestión, una teoría del caso que tenga que sea creíble, que sea veraz. Esto mediante el enlace de los datos de prueba. Entonces, aquí, Eric, te voy a hacer un planteamiento. Nos has hablado de la teoría del caso. Entiendo que estás señalando que se va a construir a partir de estos dos aspectos que yo creo y comparto que son adecuados, pero además, ¿qué otros aspectos debe cubrir esa teoría del caso por parte del defensor? Pues mira, como estructura de la teoría del caso, pues evidentemente vienen los elementos, ¿no? Teórico, fáctico y probatorio, ¿no? En este caso, pues tiene que empezar a separar, considero que tiene que empezar a separar las fases y también los elementos, ¿no? Hay una fase constructiva, hay una fase depurativa y hay una fase expositiva. ¿Qué consiste esto? Que precisamente de manera general a lo mejor platico con el justiciable, platico con mi representado y me manifiesta un montón de cosas, ¿no? Empiezo a construir, empiezo a recolectar, ¿no? Después pues, empiezo a depurar esos, a ver, esto sí no me sirve, esto no me suena, esto sí me suena, esto no va a funcionar, esto no, ¿no? Y posteriormente entonces empiezo a elegir qué es lo que sí voy y después a exponer, ¿no? Toda emisión o toda exposición pues tiene que tener, por supuesto, una parte probatoria, ¿no? De cierta manera. Es decir, que lo que el defensor va a decir está sustentado de este lado, ¿no? Entonces yo considero que para esa construcción de la teoría del caso tiene que reunir esos elementos y es evidente que se necesita tiempo. Entonces ya cayó el asunto rápido, ¿no? Vamos rápido. Sí, ya vemos en la duplicidad, bueno, y entonces si va a declarar, va a emitir o no va a emitir, no, así quédate. Entonces ya se fue la oportunidad, desde mi perspectiva,
para que el justiciable pueda exponerle al juez cómo realmente sucedieron los hechos de acuerdo a la teoría del caso, como él dice que sucedieron, ¿no? Ministerio Público, y comentaba, precisamente ahorita se me fue, y comentaba yo con un defensor, ¿no? Dice, es que ustedes como ministerios públicos tienen todo, tienen tienen los periciales y todo contra un mundo, ¿no? El defensor lucha contra un mundo. ¿Por qué? Porque ustedes ya tienen todo estructurado, pruebas y todo, ¿no? Con todos los peritos. Y pues obviamente es un estado de desventaja con el defensor porque nosotros no podemos hacerlo, ¿sí? Sí lo podrían hacer, refiere, pero obviamente no es el momento. Si ya lo detuvieron, ¿cómo ahorita un perito, no? Tendría que costearse. Y eso evidentemente, si el justiciable no tiene dinero, pues no va a poder costear un perito, ¿no? Entonces, esa situación era la que me comentaba. Sin embargo, en igualdad de circunstancias también puedes ofrecer tu perito, ¿no? Puedes ofrecer tus testigos. Si hay situaciones que en los peritajes que pudieran contradecir, sí puedes ofrecer a tu perito, y es a donde voy, maestro, ¿no? Entonces, es relevante, considero yo desde mi punto de vista, esta emisión de la declaración del justiciable en esa etapa. Y también, no sé cómo lo vea usted, pero muchos dicen o emiten la declaración y como lo establece el Código Nacional, ¿no? Te establece si a preguntas abiertas, a declaración abierta o a preguntas de su defensor. No, pues a preguntas o a declaración abierta. Ok, desea que le pregunte el Ministerio Público, el asesor, y no, nada más el puro defensor. ¿A qué se deberá esto, no? O sea, eso también es otra situación. Bueno, yo quiero esclarecer, señoría, yo no estoy escondiendo nada, yo quiero que se esclarezca esto, que me pregunten lo que quieran. ¿No? Entonces, considero yo que el juez, a lo mejor, maestro, tú puedes apoyarme ahí, crea suspicacia, ¿no? ¿Y por qué no? Pues evidentemente el Ministerio Público tiene todos los registros de investigación y pudiera ser que hay algo que se contradice dentro. Y no olvidemos el 316, ¿no? Elementos o datos que emite el Ministerio Público, ¿sí? En ese momento, que únicamente son en grado de probabilidad. Si bien es cierto, deben ser idóneos, pertinentes y en su conjunto suficientes. Entonces, el Ministerio Público, pues, obviamente tiene dos partes de dos situaciones, ¿no? Una situación para corroborar, no sé, se me ocurre un delito de homicidio, ¿no? En este caso. Voy a corroborar, por un lado, por la parte pericial, la existencia de la pérdida de una vida, ¿no? Pero también, por otro lado, voy a acreditar la probable participación del sujeto, ¿no? Con base en todos los datos de prueba. Y considero yo que un error que a veces he notado en parte de la defensa, que no hay testigo que te señale. No hay testigo que te diga que tú la mataste o que tú lo mataste. Por lo tanto, entonces no te preocupes, ahorita el juez ni modo que te dé vinculación si no hay quien te diga que él fue. Si bien es cierto, no existe eso, pero sí existen datos bajo esa situación de probar la existencia de una vida humana, un lugar donde sucedió el hecho, o a lo mejor un lugar del hallazgo, y que todos juntos, ¿sí?, van a arribar a la verdad. Y es lo que nos habla la prueba indiciaria, ¿no? En ese sentido, o prueba circunstanciada, que incluso la Corte se ha pronunciado al respecto con sus elementos, ¿no? Y que esta prueba, pues con base en diferentes órganos de prueba, se arroja la verdad, que es de hechos desconocidos, se arriban a hechos conocidos, ¿no? En grado de probabilidad hasta este estadio, ¿no? Aclaro, porque si hablamos ya de pruebas, bueno, ya es otra cosa, pero en grado de probabilidad esos datos de prueba, el Ministerio Público que está exponiendo ante el juzgador, pudieran ser suficientes para poder dictar una autovinculación a proceso. Hay un hecho circunstanciado, maestro, o un hecho en sí, dependiendo del delito, en el cual, como recomendación, pues es lo que se tiene que atacar, ¿no? O sea, el agente del Ministerio Público está emitiendo un hecho, que él cometió un delito tal día, tal hora, en tal lugar. Pues, ¿cuál es la parte de la defensa? Pues desacreditar precisamente que él estaba en ese día, en ese lugar y en esa, dependiendo del caso, ¿no? Se me vino eso a la mente. Ese hecho es lo que hay que desacreditar. ¿Y cómo lo voy a desacreditar? Pues con la verdad, ¿no? Con lo que el justiciable dice, con lo que la teoría del caso tiene, y evidentemente el juez pues va a ponderar. Y es aquí donde me gustaría exponerles que en el momento de la audiencia, sí, a veces los jueces, el defensor solicita la duplicidad, ¿no? Ya emitió los elementos vinculatorios el fiscal, le refieren los 3 momentos que hace rato nos hiciste favor de comentar, ¿no? A ver, señor justiciable, quiere que le resuelva en este momento, 144 horas, en 72 o 144 horas. ¿Cuándo quiere? No, pues platique con su defensor, ¿no? Que la duplicidad a las 144. Y fíjese que aquí sí viene una situación, porque muchos jueces le refieren, a ver, defensor, no, que 144. ¿Nos puede decir qué va a ofrecer?
Y muchos defensores dicen, no, pues es que todavía no sé, entonces ¿cómo me pide? No, esto es una dilación. Y claro que el mismo agente ministerial público pues le va a dar el uso de la voz, y al momento de decir que no tiene qué probanzas en ese momento, qué datos de prueba ofrecer, pues evidentemente se violenta uno de los derechos fundamentales también de la víctima, ¿no? Que es tener una justicia pronta y expedita. Si apenas va a revisar qué es lo que va a hacer, señoría, pues crea suspicacia, ¿no? En ese sentido, que se le resuelva o que reduzca el tiempo o que exponga qué es lo que va a ofrecer, ¿no? De cierta manera. Entonces ya lo que hacen muchos defensores como estrategia de defensa, considero yo que es válido comentarle a su señoría que se va a reservar esa parte de decirlo por estrategia de defensa. Ah, pero sí tiene, no, pues sí tengo, pero me voy a reservar por estrategia de defensa, no lo voy a decir ahorita. Y evidentemente el juez, pues al no trastocar algún derecho fundamental de las partes, pues lo deja en esa parte suspenso, en donde el fiscal pues crea duda, ¿no? ¿Y ahora qué va a hacer? Se puede presumir infinidad de cosas de qué es lo que va a ofrecer el defensor, pero realmente nos puede llegar con una sorpresa, ¿no? Claro. Pero considero yo que puede partir de esa misma entrevista, esa misma declaración del justiciable en esa etapa, ¿no? En ese momento, porque de ahí se desprende y corrobora lo que el mismo justiciable está refiriendo. Ahora, vamos a lo que es ahora sí el tema, maestro, ¿no? Ya de lleno, que es esta incorporación de los datos de prueba, ¿no? Que yo pretendo ofrecer un testigo, ¿no? Pues el justiciable refiere que estuvo con su hermana, ¿no? Pues lo más lógico es que la hermana venga, ¿no? Que estuvo en el trabajo, pues lo más lógico es que me demuestres que estuvo trabajando. Entonces podemos ofrecer pues a los familiares, a lo mejor al patrón, amigos, quien sea, ¿no? Que ahí corroboren lo que él está diciendo, y eso va a ser una parte de, pues como una testimonial de cierta manera, ¿sí? Un testigo que acude al juzgado sin ningún problema. Pero ¿qué sucede si yo tengo una nota de registro del trabajo? Es más, va a venir mi patrón, aquí está el patrón, a ver si, no, sí estuvo trabajando ese día, ¿no? Incluso aquí está la nota, aquí está el reloj checador. ¿Alguien puede manipularlo? No, nadie, pues si es de huella, ¿no? Pero aquí están los registros. El problema es, ¿qué hago con esos registros que yo tengo como defensor aquí, ¿no? Tuve que haberlos entregado antes, ¿qué tengo que hacer? O sea, se los doy al juez en ese, señoría, ya como dijo, aquí están los registros. Evidentemente no es así. Yo considero, salvo su mejor opinión, maestro, que se tienen que llevar todas estas reglas que establece la etapa de juicio oral, 371 al 373, 376 y también posiblemente el 380 y 383, ¿sí? Los mismos lineamientos para poder incorporar estos datos de prueba. Considero yo que es necesario y es relevante establecer esa situación. Sin embargo, sí, con las experiencias a veces no se aplica así como tal, ¿no? Entonces, el juez pues no le permite la incorporación de ese documento. En algunos casos, sí, algunos defensores hacen su promoción desde un día, 2 días antes con todos sus documentos. Pues evidentemente ya las partes ya se les corre traslado, incluso ahorita ya con esta situación de la pandemia por correo ya es muchísimo más fácil, ¿no? Se promueve también en el tribunal electrónico y cada quien ya tiene sus cosas y responsabilidad de cada persona, pues revisar esa situación, ¿no? Entonces ya se le corre traslado y bueno, pues en ese momento, ¿cómo lo voy a incorporar, no? Entonces, pues aquí viene la parte importante, ¿no? El artículo 380 y 383 establece que podrán incorporar ciertos documentos o incluso videos o lo que quieran por medio de las proyecciones, pero también debe ser por conducto de un testigo, es decir, no por su propia naturaleza, señoría, póngalo, ¿no? Entonces, ¿cómo va a estar esta estructura? Primeramente, considero que debe de ser que el testigo, ¿sí? El testigo refiere a la existencia de ese documento, ¿no? Que tenga que ver, por supuesto, que tenga que ver con el hecho, que sea pertinente, hay que revisar la pertinencia y posteriormente, bueno, que la existencia y que ese documento fue entregado a alguna de las partes, ya sea el defensor o el Ministerio Público. Eso es lo que llaman sentar las bases, ¿no? De cierta manera se sientan las bases y con eso, bueno, ya el juez tiene conocimiento de la existencia de un documento, ¿no? Y posteriormente, como ya se tiene la existencia de que las partes tienen ese documento, entonces ahora sí solicitarlo en términos de lo que establece, dependiendo del 380 o el 383, por los medios electrónicos, ¿no? Que tiene el juzgado y cuál va a ser la vía, ¿no? En ese caso, si la parte conducente, va a dar lectura en la parte conducente o a lo mejor la proyección total o lectura, qué es lo que va a hacer, ¿no? O sea, todo eso, ese cúmulo de actividades, el defensor tiene que decírselas al juez.
porque si no se las dice, evidentemente el Ministerio Público se va a oponer, ¿no? ¿Por qué? Pues porque no están sentadas las bases, y a veces sí, en esta audiencia inicial, por la premura, a veces sí se nos pasan varias cosas. Entonces el juez es el que te refiere, ¿no? Fiscal, o a lo mejor Ministerio Público, a lo mejor asesor, no están sentadas las bases, y nos quedamos, ¿no? Así, bueno, si ya, no, sentar las bases es hacerle del conocimiento al juzgador la existencia de un documento, y que ese documento tiene, obviamente es idóneo, es pertinente en este estadio, ¿sí? Y que lo tienen ya las partes. Obviamente tiene que velar por los derechos, ¿no? Ok, sí, alguna precisión, fiscalía, no, pues ya sí, cierto, sí lo tengo, a ver de qué va a hablar, ¿no? Bueno, entonces lo proyectan, señoría, puede usted apreciar que se ve ahí la hora, tal día, tal hora, el Ministerio Público. En ese momento, aclaro, solo se hacen anotaciones, no estamos en el debate, todavía no estamos en el debate, estamos ilustrando al juez en una realidad, de acuerdo a mi teoría del caso. Fiscal ya lo hizo, ya expuso sus datos, ¿sí? Ahora yo los voy a exponer, ¿sí? Pero no nada más lo voy a decir como él, porque el fiscal, pues obviamente tiene un sustento muy grande, ¿no? Tiene sustento, ya lo platicamos, es una autoridad y pues se debe conducirse con lealtad, ¿no? Y además de que pues todo está a cargo de todos los policía de investigación, peritos, por supuesto que todo lo que está ahí se advierte que es real, ¿no? El juzgador tiene que ver por esa parte, que es real, al principio se conduce con probidad. Sin embargo, por el otro lado, pues sí tendría que acreditarlo el defensor, ¿no? De cierta manera, pues tiene que demostrarle al juez pues que ese hecho se está esclareciendo, ¿no? Entonces, a ver, señor juez, mire, vea cómo el Ministerio Público, o sea, en ese momento solo lo muestro y hago notas. Muy bien, muchas gracias. Interrogatorio, se llevan las mismas reglas de interrogatorio, contrainterrogatorio, por supuesto. No dejemos pasar que el oferente de la prueba pues tiene prohibido precisamente esa parte de preguntas sugestivas, ¿no? Y siempre pongo de ejemplo, estuviste el 18 de mayo en tal lugar, ¿cierto? Pues obviamente es una pregunta sugestiva, estoy diciendo dónde estuvo el testigo, pues va a decir que sí, ¿no? Fíjate, Eric, que ahí me gustaría hacer una pausa en estos temas, porque me parece interesante dos cuestiones que he advertido de la plática que has hecho hasta el momento. La primera de ellas es justamente esta libertad probatoria que tiene el imputado para ofrecer los datos de prueba que considere oportunos para su defensa. Libertad probatoria que emana del artículo 20, apartado B, en su fracción cuarta, pero que esta libertad probatoria tiene un límite en términos del numeral 313, 314 y 315, que es justificar la idoneidad, la pertinencia y la utilidad para el proceso, ¿no? Si se justifica, por principio de cuentas, el defensor puede ofrecer el dato de prueba. Esa sería la primera regla, ¿no? Tiene libertad probatoria, sí, pero tiene que justificar idoneidad, pertinencia y utilidad para el esclarecimiento del hecho, cumplir con el objeto del proceso penal, para la postura de la defensa, y entonces es dable admitir ese medio de prueba, ese dato de prueba, perdón. Y segundo, me parece interesante hacer una contextualización precisa, que lo has venido haciendo, solamente para recordar a las personas que nos siguen, respecto de cómo vas a incorporar esos datos de prueba que ya ofreciste, porque ya están ofrecidos, inclusive pueden estar admitidos. Si estos resultaron idóneos, pertinentes y útiles, se te van a admitir. Pero eso no implica que cuando tú llegues a la audiencia de prórroga constitucional o audiencia de continuación inicial, ya tengas incorporada la prueba, no. Habrá que incorporarla. Claro. Y haces precisiones muy adecuadas y muy oportunas. Y nos dices, tratándose de testigos, pues bueno, se van a incorporar bajo interrogatorio y contrainterrogatorio. Esa es la forma de incorporar un testigo. Es decir, no vamos a sustituir al testigo con una declaración que obra en la carpeta. No, el testigo está ante el juez y entonces tiene que deponer lo que percibe a través de sus sentidos, a través de preguntas que haga la defensa, preguntas que haga el agente del Ministerio Público, y ahora tocamos un poquito esas reglas de conducción del interrogatorio y del contrainterrogatorio. Nos dices en documentos, y esa parte también me parece muy viable. Cierto es que los documentos, de acuerdo a lo que establece el numeral 380, 381, 82 y 83, establece que se puede incorporar a través de su lectura total, parcial, reproducción total o parcial a través de los medios tecnológicos, pero haces una precisión muy adecuada, y es previo su acreditación. Entonces, cuando hablamos de previo su acreditación,
requieres un testigo que te hable del documento, porque el documento por sí solo no puede incorporarse, es decir, no lo puede incorporar el defensor, no lo puede incorporar el agente del Ministerio Público, por el contrario, tiene que ser un testigo que haga referencia para acreditar ese documento para su posterior incorporación. Ahí, amigo Eric, nos faltaría cuestionarte respecto de evidencia material, la forma de incorporación, y respecto de testigos expertos o bien periciales, ¿cómo los vamos a incorporar? Y también, aprovechando esa acotación, que ya van varios cuestionamientos dentro de este segundo momento que vamos a platicar de la incorporación propiamente, ¿cómo el defensor solicita el auxilio judicial o ministerial para realizar datos de prueba? Porque decías hace un momento, no en todos los supuestos el imputado va a tener los medios para poder pagar o sufragar periciales, pero ello no implica que no se puedan practicar. Se pueden practicar con auxilio judicial o auxilio ministerial. Amigo. Sí, bueno, en la primera parte, lo que es el testigo, bueno, la incorporación, como ya lo referiste, pues es por esas vías, ¿no? Interrogatorio y contrainterrogatorio, cumpliendo precisamente con esas reglas del 376 para que procedan las objeciones, ¿no? De cierta manera. Por lo que hace a los expertos, ¿sí? De la misma manera, estos expertos, si yo voy a incorporar como defensor, a lo mejor un dictamen en materia criminalística, que es muy común, o a lo mejor un dictamen en materia de psicología, pues previamente tuve que haberle ya entregado, correrle traslado precisamente a las partes, ¿no? Para que se impongan. El Ministerio Público lo puede hacer, sin embargo, si en la misma audiencia, señoría, aquí está el dictamen, le va a preguntar el juez, fiscal, ¿ya está impuesto? Si me lo acaba de dar, no le va a preguntar, ¿se lo acaba de dar? No, fiscal, dígame si ya está impuesto. Por supuesto, tengo que decretar un receso para poder estudiar ese dictamen y apenas entre a lo mejor al debate de esa admisión, ¿no? Si es idóneo, si no es idóneo, si alguna manifestación fiscal, no, ninguna, bueno, pues hágalo pasar, ¿verdad? O sea, el juez no va a velar precisamente por esa situación y hay un principio de contradicción, ¿no? Entonces el defensor va a hacer entrega de ese dictamen, ya sea pericial, el dictamen que quieran, por supuesto lo tiene que revisar y le va a dar el uso de la voz al fiscal para que exponga alguna manifestación, ¿no? Señoría, que no se le tenga por admitido en virtud de que resulta este dictamen ser a lo mejor no es pertinente, ¿no? En virtud de que denota de otros lugares de los cuales no son el tema del que estamos debatiendo en la audiencia, ¿no? Entonces, toda vez que habla de un hecho diferente, en un lugar diferente, posiblemente, ¿no? Bueno, ha tocado casos para no trastocar los derechos del... A ver, ya que se le admita para... señor, es que esto robustece mi teoría del caso, si usted no me lo admite, posiblemente entonces estaría en estado de indefensión. Entonces el juez, para dar luz, no es otra cosa, no es que le conceda todo al justiciable. Bueno, si él dice que a lo mejor pudiera ser, entonces a lo mejor se le puede admitir, ¿no? Para no trastocar, recordemos también este artículo primero constitucional y derivado de la última reforma, en la cual hay que hacer el juez pues, una interpretación conforme, ¿no? Y en ese sentido, pues, velar por los derechos del justiciable, bueno, para que no haya diferencias, adelante, ¿no? Entonces, pudiera ser que sí, claro, no va a ser siempre, sin embargo, pudiera ser que sí. ¿Por qué? Porque esto ayuda a la teoría del caso de la defensa, ¿no? De cierta manera, y es lo que muchos pueden argumentar. Posteriormente a ello, bueno, se entregan estos dictámenes a diferencia de los interrogatorios de los testigos. Los testigos pueden llegar sin nada, ¿no? Así nada más pásale y ya, no pasa nada. Yo no tengo como fiscal una entrevista, ¿no? Pues digo que le recabe yo una entrevista ahorita 24 horas, te la de no, ya lo preparo de escuchar y el fiscal apunta, ¿no? De cierta manera, lo que va a decir. Pero en esta parte, donde son los dictámenes, sí se entregan físicamente. Y entonces se tienen que establecer ciertos lineamientos, 373 y 376, ¿no? En este caso, ¿para qué? Pues para el apoyo de memoria, para evidenciar contradicciones, superar contradicciones, y estos ejercicios que se pueden realizar en caso de que el testigo no se acuerde de algo, ¿no? En este caso puede ser que este experto pues no se acuerde bien de la fecha del dictamen, ¿no? Bueno, no importa, no me lo evidencies, fiscal. Yo ahorita voy a superar la contradicción, ¿no? Entonces, supero la contradicción sin problema. O sea, por eso estas reglas el juez no va a tomar en consideración, evidentemente, porque pues el defensor pues está de cierta manera corrigiendo, subsanando. Evidentemente somos seres humanos y puede suceder cualquier cosa, ¿no? Y el estar frente a una autoridad por este simple hecho, pues crea nerviosismo, aunque muchos ya tengamos a lo mejor o no tengamos mucha experiencia, siempre estamos con ese nerviosismo cuando estamos con una autoridad, ¿no? Entonces pudo haberse equivocado y bueno, pues lo subsanas con estas
estrategia, ¿no? Que es la de superar contradicción. Y evidentemente no recordemos también algo que debemos tener mucho cuidado, ¿no? Que es el principio de la adquisición de la prueba. Y pues al Ministerio Público, si tú le das una prueba, pues puede utilizarla, ¿no? También, o sea, entonces hay que tener muchísimo cuidado con lo que yo pretendo probar, porque si yo en ese dictamen estoy especificando ciertas cosas, a lo mejor en este estadio no, pero a lo mejor me adelanto un poquito, ¿no? En juicio oral, como prueba nueva, fiscal puede hacer alguna situación con ese uso de esos dictámenes, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado, nada más aclaro en esa parte, pero se pueden hacer esos ejercicios, maestro, y como un ejemplo, pues el 376 pues establece y 373 establecen esas dinámicas, y uno de ellos pues es si se equivoca mi testigo, pues subrayar la parte conducente para poder superar esa contradicción. Pero déjame decirte que tiene sus peculiaridades también, ¿sí? O sea, no puedo decir, señoría, a ver, ya se equivocó, no, espéreme tantito, señoría, déjeme subrayarle porque voy aquí a... No, por supuesto que no. Es muy parecido a la incorporación probatoria. ¿En qué sentido? Pues la acreditación de lo que comentabas, ¿no? De un documento, y que en otras palabras se llama sentar las bases, ¿no? En este caso, que sería demostrarle al juez la existencia de ese documento, ¿sí? Y que lo tienen las partes, y obviamente que fue emitido por ese experto, ¿no? Y que el experto pues refiera esa existencia, maestro. Y con eso, si a lo mejor este órgano de prueba, en este caso dato de prueba, pues decide, más bien se equivoca, corrijo, sí, se equivoca, pues el defensor en esos términos, señoría, en virtud de que se han sentado las bases, ya refirió el perito que emitió un dictamen, sí, y ya está acreditado, ya se sentaron las bases, permítame superar una contradicción, el testigo se equivocó. Adelante, a ver, subraye lo conducente, ojo, subraye la parte conducente, córrale traslado a las partes, verifican, manifestación, Ministerio Público, manifestación, tal. Ah, no, pues no hay manifestación, pero tengan cuidado, porque decir, se equivocó en el mes, ¿no? Pero ¿qué creen que también se equivocó en el año? Entonces, pues ahí nada más va a subrayar el mes y después el defensor se acuerda, ay, no es cierto, todo el año y le subrayo de todo, tiene que conducirse con lealtad. O sea, ahí es un problema, ¿no? Porque el Ministerio Público va a revisar, señoría, acaba de referir que es el mes y se quiere pasar de listo, ¿no? El defensor. Entonces hay que tener mucho cuidado nada más en esa parte para que pueda realizar el ejercicio, y existen dos formas que en la práctica se viven, ¿no? Una de ellas es que se lea la parte conducente, se le corre el traslado, perdón, a las partes, se subraya, perdón, se corre traslado, y posteriormente, en la mayoría de los casos, el defensor ya lee la parte que subrayó, ¿no? 20 de julio del 2018. Ok, la otra también es que no se le da al defensor, se le da al testigo, que considero que es la vía como más idónea, ¿no? Se le da al testigo y defensa. Entonces a veces los defensores se quedan así, no, bueno, me lo tenía que dar a mí, ¿no? O sea, ¿por qué se lo dio allá? Entonces hay que verificar esa situación, porque pues es muy sencillo. Le pregunta nada más al órgano de prueba, lea lo subrayado. Lee lo subrayado, 18 de junio, ¿es esa la fecha en la que usted emitió su dictamen? Ah, sí, es esa, se acabó, ¿no? Sencillo, pero sí existen esas peculiaridades ya en la práctica que se pueden ir llevando, ¿no? De igual manera, para evidenciar una contradicción o en este caso el apoyo de memoria, es lo mismo, se tiene que dejar sentadas las bases, que existe un documento, y me regreso un poquito, los testigos no puede ser posible, ¿no? Pues si no tenemos una entrevista, ¿cómo superamos contradicción? Entonces, también es un problema, porque si el testigo se equivoca por los nervios, ya no, ¿cómo le corriges, no? O sea, es como que pros y contras de cada uno, por eso la teoría del caso debe estar bien estructurada, ¿no? De qué es lo que tienen que decir, y considero que debe de existir una preparación para los testigos, no por otra cosa, sino porque pues debe de conducirse de manera pues más recta, en una línea, para que tenga esa pertinencia y no vaya a dar pauta a que arroje datos que puedan ser utilizados por el fiscal, ¿no? Entonces, en esta parte que comentabas del interrogatorio a los expertos, pues considero que es de esta manera, y vamos a suponer que hay un perito que va a incorporar pues un dato de prueba o una evidencia material, ¿no? A lo mejor un cuchillo, a lo mejor no sé, ¿no? Lo que haya recabado el perito. Es la misma manera en términos de del artículo del 380, 383, se le ponga a la vista al perito para efecto de que lo reconozca, ¿no? Tiene sus peculiaridades también, tiene sus situaciones, porque tiene que demostrar la existencia de ese cuchillo, pero ya no nada más la existencia de ese cuchillo, sino las características de qué dice, qué leyenda tiene, porque si no, entonces el fiscal se va a oponer.
este mismo va a referir que no están sentadas las bases en virtud de que no pues, carece de veracidad lo que está diciendo, puede ser cualquier cuchillo, ¿no? Entonces el cuchillo que yo tengo, ¿sí? No es el mismo que está refiriendo precisamente el órgano de prueba, ¿no? Entonces sí tiene que dejar bien establecida esa evidencia material, y en términos del 380 solicito que se le ponga a la vista y por supuesto que se tome en consideración para la resolución de la vinculación a proceso, ¿no? Dependiendo de lo que estén tratando, ¿no, maestro? Entonces esta situación de los peritos y los testigos, pues es muy relevante el hecho de que tenga un sustento, ¿no? Un sustento de cómo su teoría del caso va a ser desarrollada para poder crear veracidad en el juez. Y la otra pregunta, maestro. Fíjate que tomando como conclusiones de lo que has aportado hasta este momento, pues bueno, nos queda, ¿no? Que el testimonio se va a incorporar mediante interrogatorio directo y contrainterrogatorio. Tratándose de peritos, se tiene que correr traslado del informe pericial a los demás sujetos procesales y tendrá que comparecer el perito ante sede judicial para exponer su peritaje. Desde luego cuestionado mediante interrogatorio y contrainterrogatorio, empero no impide que el elemento que realizó el perito, es decir, el dictamen o informe pericial, pueda ser utilizado para apoyo de memoria, para superar contradicción o para evidenciar contradicción. Desde luego, para poderlas utilizar tendremos que sentar las bases, hacer las técnicas de litigación adecuada para poder realizar esos ejercicios. También nos queda que, tratándose de evidencia material, pues bueno, esta evidencia material se incorpora a través del testigo. Es decir, la evidencia material no se incorpora sola, no llega y se saca el cuchillo, no llega y se saca el teléfono, no llega y se saca la droga, no, tiene que incorporarse a través del testigo, quien previamente ya la acreditó, quien previamente ya la autentificó, quien previamente ya hizo referencia para su posterior incorporación. Y bueno, los documentos es la misma regla respecto de su incorporación, que ya lo habías comentado en la intervención que antecedía, que era precisamente su acreditación y posterior reproducción a través de medios tecnológicos o lectura total o parcial. De esto, amigo Eric, pues bueno, creo que es bastante ilustrativo en cuanto hace la forma de incorporación de datos de prueba. Pero además me parece también muy ilustrativo lo que hiciste en intervenciones que antecedían, era situar de manera adecuada a los defensores y decirles, bueno, es que antes de ofrecer un dato de prueba para su incorporación, pues define una teoría del caso. Una teoría del caso para verificar la utilidad y la pertinencia del dato de prueba que a la poste vas a presentar ante el órgano jurisdiccional para causar convicción. Ahora, esta teoría del caso nos señalaste dos aspectos que debe cubrir. Un aspecto fáctico o de hechos, un aspecto probatorio. Pero respecto del tercer aspecto que debe de cumplir esa teoría del caso, amigo, que sería el aspecto jurídico o las proposiciones legales que tendrían que actualizarse. Creo yo que sería conveniente, amigo, hablar de este último aspecto que debe cumplir la teoría del caso, tratándose de esta vinculación al proceso, ¿no? ¿Cuál es la pretensión del defensor al ofrecer esos datos de prueba? Pretensión legal en este estadio procesal, amigo. Claro, mira, de hecho voy para allá en el sentido de que, bueno, primeramente lo que hace esta parte jurídica pues, tiene que ver también con esta incorporación, ¿no? O sea, todo cómo lo voy a incorporar, qué debo de citar, qué debo establecer y finalmente pues que no se le vulneren estos derechos que tiene el justiciable, ¿no? Y ahora sí viene lo bueno, que es el debate, ¿no? En este debate es donde yo voy a arrojar estos elementos jurídicos, ¿no? Y no nos vamos a ir muy lejos, ¿no? No nos vamos muy lejos. Artículo 20 constitucional en su apartado B, pues vienen todo el catálogo, ¿no? De derechos que tiene esta persona imputada, ¿no? Y bueno, bien hay que se reciban todas sus pruebas, ya se cumplió todo esto, ¿no? Pero también el artículo 316 establece parámetros muy razonables para poder vincular o no a proceso, ¿no? Y vienen ciertos requisitos y uno de ellos, pues es precisamente que, bueno, que ya se le haya formulado imputación, que se le da oportunidad de declarar y viene otra fracción importante que dice que haya datos suficientes. Hay que enfrascarnos en esa parte, ¿no? O sea, si yo ya estoy demostrando, si ponemos en la balanza que el fiscal tenía todos estos datos de prueba, pero que también yo con esto ya esclarecí con su señoría y ya lo vio, ya lo presenció y le creó convicción, pues es que no puede ser posible. Si bien es cierto, dice datos suficientes, ¿sí? En grado de probabilidad de que lo cometió. Ojo, pero yo también te estoy dando datos suficientes en grado de probabilidad de que no lo cometió, ¿no? Y es donde viene la situación y la verdad, mis respetos para los jueces para resolver, ¿no? Porque ha habido defensores que debaten mucho la parte
esta parte de la vinculación, y que bueno, los jueces están como yo hasta de recesos decreta, ¿no? Porque sí está muy parejo, ¿no? De cierta manera esta situación. Entonces yo considero que habría que abonar o aportar a esta parte del artículo 316 un poquito más, y toda esta relación. Si el Ministerio Público tiene un apartado de probable participación en la cual lo sitúan circunstancias de tiempo, modo y lugar y una clasificación jurídica, pues evidentemente nosotros tenemos que atañar los aspectos negativos del delito, ¿no? En este caso, pues no hay una conducta desde cierta manera, pues porque estuvo ubicado en cierto lugar, ¿no? Y quedó demostrado con todo este cúmulo de datos de prueba que acabo de hacerle ver a su señoría, ¿no? En ese caso. Entonces considero, grosso modo, de manera muy general, que pudiera ser parte de, pero ya está la vinculación. Y comentaba esto, maestro, porque se tiene que ir apuntando todo, ¿no? O sea, en el interrogatorio, pues el defensor debe de ir apuntando todo, el Ministerio Público todo. ¿Y para qué? Para que al final, todo lo que arrojen los testigos, recordemos que el juez no sabe nada, ustedes defensores pues, obviamente sí lo saben, el juez no sabe nada, solo se va a enterar en el momento que estén ahí los testigos, ¿no? Lo que digan ellos es lo que se va a enterar. Entonces es lo que nosotros o los defensores pues deben de estar tomando notas, y hacemos, no sé, luego lo pongo así como de manera general, como unos alegatos chiquitos, ¿no? De clausura, ¿no? Donde yo voy a estructurar todas las inconsistencias que el Ministerio Público dice, y aquí abajo todo lo que pruebo yo para demostrar, todas mis pruebas, para demostrar, en este caso datos de prueba, que él no cometió este hecho delictuoso, ¿no? Entonces al final pues viene ese debate y pues, se le preda el uso de la voz en términos de lo que establece este principio de contradicción al fiscal, para que también dé puede ser su última intervención, y bueno, ya el juez tomará en consideración si da de nuevo uso de la voz o si no. Entonces, pero yo considero, maestro, que si ya hay datos suficientes, tangibles, y que no estén aislados, es suficiente para crearle convicción al juzgador de que no cometió un hecho delictuoso. Yo lo considero desde esa perspectiva, y sigo insistiendo, o sea, cada caso es muy particular, ¿no? Hay situaciones, a lo mejor en delitos de homicidio, que sí se puede acreditar la existencia de un cuerpo, ¿no? Sí, pues ahí está, y incluso está en una casa, en un domicilio, y hay fijación, y hay todo, pero la probable participación de mi representado, ¿dónde está, no? Entonces, puede ser esa situación. Si no lo puede probar el defensor en ese estadio, pues es evidente que a lo mejor en una etapa de juicio oral lo podrá hacer una teoría del caso más estructurada. Sin embargo, si ya tiene los elementos necesarios, en ese momento los puede emitir, y considero yo que sería suficiente para que el juzgador valore ese 316 y deje en libertad al justiciable. Fíjate que interesante, porque nos remites entonces a dos requisitos del 316. Requisitos de forma, que es se le haya formulado imputación y brindado la oportunidad de declarar o guardar silencio. Y requisitos de fondo. Claro. Y cuando hablas de requisitos de fondo nos dices, bueno, que existan datos. ¿Pero qué son los datos de prueba? Pues bueno, de acuerdo a lo que establece el numeral 261, 265, pues es la referencia a la información que se contiene en un medio de prueba que obra y que además de obrar en la carpeta de investigación se tiene que advertir idóneo y pertinente. Ahí establecemos el parámetro o estándar probatorio respecto de este estadio procesal, ¿no? Idóneo y pertinente, en su conjunto suficiente. ¿Pero para qué? Cuando hablamos por principio de cuentas de idoneidad es que sea el adecuado para acreditar un hecho. Cuando hablamos de pertinencia es que guarde relación. Cuando hablamos de suficiencia es que en su conjunto puedan establecer razonadamente una circunstancia. ¿Pero qué circunstancia? Pues los requisitos de fondo del 316, que son, primero, que se cometió un hecho que la ley señala como delito, y dos, que exista la posibilidad de que el imputado lo cometió o participó en su comisión. Claro. También nos señalas, Eric, y creo que de manera muy adecuada nos dices, porque ese es el otro requisito que establece de fondo. Bueno, que no exista una causa excluyente de responsabilidad penal o excluyente del delito. Así es. Y por eso hace un momento señalabas, bueno, el defensor tiene que focalizar su teoría del caso, objetivizar y decir, bueno, yo voy a hablar de ausencia de conducta. Porque como puede hablar de ausencia de conducta, puede hablar de una causa de atipicidad, ya sea falta de alguno de los elementos o un error de tipo. O bien puede hablar de una causa de justificación o permisiva, legítima defensa, ejercicio de un derecho, cumplimiento de un deber, estado de necesidad, o una causa de inculpabilidad, ya sea una imputabilidad transitoria, una exigibilidad de otra conducta, un error de prohibición. Pero también puede hablar de una ausencia en la forma de intervención en el hecho, porque no sea autor, ya sea título de autor material, de coautor, de autor mediato, o bien que sea partícipe auxiliador, cooperador o bien instigador. Entonces creo yo que ahí atinadamente, Eric, señalas
que el defensor tiene que tener identificado qué es lo que pretende justificarle al juez. Porque en esa medida en la que sepa y identifique de manera adecuada cuál va a ser su pretensión ante el órgano jurisdiccional, pues bueno, va a ser ese desgaste probatorio, amigo. Creo que a este respecto me gustaría escucharte respecto de estas argumentos, la forma en la que debe de estructurar, porque ya nos dijiste, tienes que venir tomando nota, defensor, de todo lo que vas desahogando, incorporando en la etapa de vinculación. Pero la forma en la que se deben de estructurar estos argumentos ante el juez de control para que los pueda ponderar. Claro que sí. Desde mi perspectiva, maestro, yo creo que este defensor, ya teniendo esas notas, pues obviamente empieza a estructurar, ¿no? Estructurar por dónde voy a empezar y, bueno, finalmente, pues solicitar la no vinculación a proceso en virtud de lo siguiente. Y primeramente, tenemos que hacer un estudio de los datos de prueba que arrojó la Fiscalía, considero. ¿Sí? ¿En qué sentido se están contradiciendo? O sea, es decir, carece de veracidad por tal situación, a lo mejor el testigo manifiesta este testigo, tal cosa, incluso, maestro, cuestiones de forma y de fondo también pudiera ser en este caso, lo que establece, hay entrevistas en las cuales no se les hace saber ciertos derechos, ¿no? Y uno de ellos es, por ejemplo, muy común, el 360, ¿no? Sí. 361, facultad de abstención. Simple. Entonces vamos a suponer que me doy cuenta que no se le hizo saber la facultad de abstención y es hermano de la hora justiciable, no se le hizo saber, señoría. Dice la Fiscalía que es testigo presencial, porque vio cuando privó de la vida a tal persona. ¿Qué cree que no se le hizo saber el artículo 360? No obra dentro de la carpeta, por lo tanto solicito que no se tome en consideración para que resuelva la vinculación a proceso. En primer término. Y en segundo término, pues establecen todas sus periciales, que si hay un cuerpo sin vida, y establece también que hay un domicilio, y establece también un policía de investigación que realiza investigaciones. Resuelvan. Evidentemente no hay un testigo, en este caso aclaro la hipótesis, ¿sí? Que no hay un testigo. Ha habido casos que es el hermano, que a lo mejor priva de la vida a lo mejor a una hermana, ¿no? O cualquier cosa, y toda la familia es testigo. ¿Cuál sería ahí la situación, no? O sea, no necesitamos muchos argumentos para saber que existen esas violaciones fundamentales, ¿no? Y entonces que el juez... Qué difícil, ¿no? Para el juez el no vincular por una situación que no se le hizo saber este derecho que tiene, ¿sí? De declarar o no declarar. O sea, ahí sí sería como otra parte, ¿no? Vamos a suponer que sí cumple con esas formalidades, sin embargo, primeramente separamos. Fiscalía, a ver, tu perito, si estableces un lugar, yo sigo con la misma postura, ¿no? Estableces un lugar, no le consta de cierta manera, a lo mejor sí que hay un cuerpo, que sí que hay un objeto, que sí que hay esto, pero vamos a ver la parte de la probable. ¿Cuáles son las contradicciones que existen entre los mismos testigos, ¿no? En este caso, y bueno, finalmente robustecerlo con lo que, señoría, no le asiste la razón en virtud de lo siguiente, pues toda vez que se presentó Juan Pérez y refirió tal situación y exhibió que él se encontraba en otro domicilio, incluso a preguntas de la Fiscalía, contestó que nadie tiene acceso porque es un reloj que únicamente es por huella, por lo tanto no pudo haber sido alterado, que el día que se dice el Ministerio Público que estuvo con el hecho delictuoso, pues evidentemente estuvo en otro lugar, además que compañeros de trabajo lo observaron y que a presencia de su señoría y a preguntas igual de la Fiscalía y del defensor, pues se advierte precisamente que no se encuentran ningún motivo de alección, sino todo lo contrario. O sea, tenían sus reuniones de trabajo normales. ¿Y qué sería? Lo vieron. Incluso compraron pizza y aquí están los tickets, señoría, usted vio los tickets, aquí los proyectamos, ¿no? De esa fecha. Entonces se empieza a construir esa veracidad. Hay veces que no hay suficientes elementos por muchas cosas, ¿no? Como defensores, yo creo. Una de ellas, pues, es esa parte de poder establecer por cuestiones económicas, ¿no? En algunos delitos, y bueno, pues ahí ya no pudo demostrarse. Es ahí como que la lucha a veces que comentan los defensores es que, pues, a lo mejor mi representado no tiene economía para poder ofrecer un peritaje en materia de psicología que contradiga lo que está diciendo el tuyo respecto del abuso sexual que refiere la menor, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En ese sentido, pues entonces ya se quedó inerme en esa etapa chiquitita. Sí lo puedes demostrar después. Incluso puedes, ya en el cierre, que es lo que vamos para allá, cierre de investigación, pues en ese debate solicitarle precisamente al juez que solicite el auxilio judicial. Y es lo que nos faltó también, ¿no? Uh-huh. En esta parte de cuando ya solicita el defensor la duplicidad del término, o solicita este tiempo, ya lo que él decida, señoría, solicito el auxilio judicial para que se presenten
el primer respondiente o los dos primeros respondientes que refiere el agente del Ministerio Público. Y esto atiende en virtud de que el artículo 91 establece claramente que si hay una imposibilidad de poderlo presentar y al yo no ser autoridad como defensor, solicitaría a su señoría que se citen en los domicilios siguientes, ¿no? Y también a los testigos tales. Lo puede hacer. El fiscal no lo puede hacer, pero ¿qué creen? Que el defensor sí. ¿Y qué teoría del caso pudiera hacer? Pues si los testigos son familiares del acusado. Bueno, en este caso del justiciable, del investigado o del imputado. ¿Qué pasaría si los traigo? ¿No? O sea, es una situación que puede ser una estrategia de defensa también. Y la fiscalía, recordemos que es interrogatorio, y cuando esté el testigo, hermano, oiga, usted rindió una entrevista, yo no me acuerdo. ¿Cómo le hace saber el fiscal a su señoría que sí hay una entrevista? Claro. ¿No? O sea, si esa es la contienda. No, yo no hice nada, yo no dije la primera vez que vengo. Oiga, pero que cárcel, que no sé, lo que quiera. Ya usted inicie su proceso después, ¿no? De cierta manera. Pero en ese momento, ¿qué va a pasar? O sea, la teoría del caso, como bien léalo en conclusión, maestro, como ya lo referiste, pues tiene que estar focalizada. ¿Qué es lo que pretendo realizar? ¿Qué es lo que pretendo probarle al juez? Bien, porque si llegamos así, los defensores llegamos y nada más a ver, sí, ahorita la voy leyendo conforme me van formulando imputación, pues entonces realmente yo considero, salvo la mejor opinión, que no vamos a tener un éxito como total, ¿no? Es como todo, que vamos a medias y pues algo por ahí se nos va a ir, ¿no? O sea, es natural, somos seres humanos y para estar leyendo y escuchando y haciendo y preparando es complicado. Le van a hacer el uso de la voz al justiciable, va a declarar, ¿no? Y ahí es donde ya empieza la presión. Entonces, lo mejor es solicitar ese receso pues para que se prepare el maestro. Fíjate que me parece muy interesante y muy atinada la forma en la que estructura los argumentos que deben de emitir los defensores al momento de pedir una no vinculación a proceso. Señalas, pues primero sería oportuno que advirtieran si en el momento de la actuación del agente del Ministerio Público hay una violación, algún derecho humano o alguna cuestión procesal en cuanto a la forma de adquisición probatoria o de acto de investigación. Porque si existe alguno, pues puedes pedir exclusión y entonces para que no se valoren al respecto. Claro. Por eso señalabas la facultad de abstención del 361. Me parece muy atinado ese comentario. Después dices, bueno, pues el defensor tiene que empezar argumentando respecto de los datos de cargo que obran en su contra por parte de la Fiscalía y el sustentar y justificar ante el juez de control el por qué no debe de considerarse un valor probatorio de peso, para posteriormente decir y exponer por qué sus datos que presentó, pues entonces sí contradicen o contravienen a los presentados inicialmente por el agente del Ministerio Público. Y en esa inteligencia pues van a emitir o tener un resultado favorable con un auto de no vinculación. Esto, amigo, creo que es oportuno que los defensores lo tengan como que claro para que lo estructuren de esa manera, porque ello permite un método al momento de explicar esta teoría del caso ante el órgano jurisdiccional. Y el órgano jurisdiccional, si bien ya percibió los datos de prueba al momento que se incorporó, lo cierto es que si tú llamas su atención sobre ciertas precisiones, pues bueno, el juez lo va a agradecer porque lo va a valorar, vas a llamar la atención del juez en ese particular y tendrá que resolver en esa inteligencia, ¿no? Recordemos principios de congruencia de las resoluciones judiciales, ¿no? Tanto interna como externa, y tendrá que estarse a lo que pidan los sujetos procesales y a los argumentos que estos emitan ante su potestad. Amigo, sin duda, creo yo que ha sido muy, en lo personal, muy gratificante esta charla. Nos has dejado conclusiones muy buenas, no sé, desde la praxis. Nos has señalado pues esta forma de incorporación de estos datos de prueba, esta estructura de una teoría del caso, finalmente los argumentos para poder tener un buen resultado. Desde luego que quedan bastantes temas pendientes para una plática posterior, amigo. El día de hoy el tiempo se nos ha agotado. Y si me lo permites, pues bueno, te vamos a hacer una invitación posteriormente para seguir charlando respecto de muchos temas. Hace rato hablabas del plazo de investigación complementaria, de por qué no las reglas de juicio para incorporar ya propiamente las pruebas. Entonces, amigo, pues no tengo palabras más que agradecerte. Y bueno, al público que amablemente nos sigue, debo de hacerles una invitación justamente al Congreso de Actualización en Materia Penal que organiza el Instituto Givo, el Centro de Investigación y Capacitación Judicial y el Mundo del Abogado, precisamente congreso que se va a verificar el 9, 10 y 11 de diciembre por vía de plataforma digital. Los ponentes son la doctora Verónica Román Quirós, Rubén Quintino Cepeda, Miguel Ángel Aguilar López, Epimenio Mendieta, Raúl Plasencia Villanueva, José Díaz de León,
Diana Garduño Santiago, Fran Osorio, Camilo Constantino Rivera, Edgar Iván Colina Ramírez, Rubén Vasconcelos Méndez y su servidor. En verdad es un congreso muy atractivo por los temas que se van a tocar. Son temas tanto sustantivos como temas adjetivos respecto de precisamente la materia penal. Amigo Eric, pues te agradezco mucho el tiempo. En verdad quedo pendiente para agendar una nueva charla con nosotros, amigo. No, sería un verdadero placer estar de nuevo con ustedes. Sí faltan muchos temas, ¿no? Hay la etapa intermedia que también es una, pero difícil, ¿no? Es un debate complicadísimo. Ahí también si el Ministerio Público no hace bien su acusación, ahora sí que los defensores tienen con todo para que se les pueda excluir. Ya, así lo dejamos nada más, maestros. Y por supuesto, si hay otra oportunidad, con mucho gusto aquí estaremos. Y bueno, invitarlos a los congresos que el Instituto JIVO realiza, porque pues, la verdad, o sea, los docentes, calidad impresionante, ¿no? Jueces, magistrados, y bueno, pues vamos a aprender muchísimo. Yo tengo también a los docentes en el doctorado, impresionante, ¿no? Ahí sí mucho que aprender, maestro. Muchas gracias de nuevo por la invitación, muchas gracias al instituto también por la invitación, muchas gracias. No, al contrario, Eric. Y bueno, pues nos vemos el siguiente viernes en su programa Estrategias de Litigación. Vamos a continuar precisamente este esquema que hemos venido abordando de etapa de investigación. Cerraremos precisamente con los estándares probatorios. Vamos a tener de invitada a la juez Diana Garduño Santiago, que nos va a hablar precisamente a ese respecto. Tengan ustedes buena tarde, les mando un cordial saludo y nos despedimos, nos vemos la siguiente semana. Gracias.